bienvenidos a the Gringa Spanglish podcast. Today, in this last episode of season 2, let's talk about something that may resonate for you. A Spanish student eager to learn on their own, called I Can Learn Spanish Alone, or Puedo aprender español solo. The speed today will be medium, which you know is arbitrary if you change your podcast player's speed, and 33% of the story will be in Spanish the first time. The second time, the whole story will be in Spanish at the same medium speed. Let's get started with some learning-related vocabulary, shall we? Check it out in the description and the transcript. Here are the words I will use in this episode in order of appearance. ¿Qué carajo is what the fuck? Está mudándose, from mudarse is she is moving. Confié, from confiar is I trusted. Fluido is fluent. Está pasando, from pasar is happening. Desalentadora is daunting. Disciplinado is disciplined. Mi meta is my goal. Las búsquedas are the searches. Un fracaso is a failure. No te vayas, from irse, is don't leave. El acercamiento is approach. Los ejercicios are exercises. La página is the page. El ímpetu is momentum. El logro is achievement. Me admití, from admitirse, is I admitted to myself. Una alarma recurrente is a recurring alarm. Recordarme, from recordarse, is to remind myself. El desastre is disaster. Seguí bebiendo, from seguir is I kept drinking. Detuve, from detener, is I stopped. El autoestudio is self-study. El coraje is courage. And chúpate eso, from chuparse, is suck it. Puedo aprender español solo. ¿Qué carajo? My dear tutor Angélica está mudándose to the Caribbean and por eso tiene que stop teaching clases de español. Yo confié en ella para ayudarme a ser fluido antes de que empiece mi nuevo trabajo en Argentina en 3 meses. Esto no puede estar pasando. I think about mis opciones. Number 1. Find otro tutor inmediatamente and hope that they sea tan bueno como Angélica. But she es una amiga, dándome a ridiculously low price. Can I pay for a tutor en la tasa del mercado? Número 2. Puedo admitir a my new employer que mi fluent Spanish en realidad es español intermedio on its best day, and esperar that they don't take the opportunity from me. Número 3, tomar control myself and learn without a tutor. 1 seems costoso. 2 is not a very viable option. Necesito este trabajo. Opción 3 es desalentadora, but it intrigues me. Siempre he sido very motivated and disciplinado. Why can't I hacerlo? The next noche, me siento en la mesa de cocina with all my materials from Angélica and a big vaso de vino. Planeo to study por 2 horas because mi meta is to estudiar 20 hours a week, 2 cada night and 5 on sábado y domingo. 1 more glass of wine later, and después de muchas búsquedas in the folders and the emails from my computer, and I realized that no tengo ni idea de where to begin. Además, estoy cansado and disappointed that 90 minutos han pasado sin any tangible progreso. For the next 3 days, paso 30 o 40 minutos staring at mis materiales, feeling like a fracaso.
Angélica, no te vayas. The next day, I take another acercamiento al problema. In the morning, pienso about my goal, to go from intermediate to fluidez within 3 meses. My goal of 20 hours a semana is, although valiant, too much. Recuerdo an article that told me que debo empezar with a meta chistosamente small and add from there. Pensando por un minuto, I've got it. To complete los ejercicios on la página on top of a mountain of documentos that I printed from Angélica. That's it. I did it immediately, 10 preguntas, and me sentí like a winner. Usando el ímpetu from this logro, I went to my calendario to schedule the next page of questions. Learning late at night with a vaso alcohólico in hand doesn't work, me admití. Cuando estoy at my best? And I knew, al mediodía, when normally tomo a break from work to look at Twitter, Insta, and ESPN. I set una alarma recurrente in my phone for noon, with música argentina to recordarme de lo necesario. Leaving my phone on la mesa, decidí that was enough for today. I started the long process de arreglar the papeles, the ton of flashcards, and of poner el desastre en el rincón of the kitchen table. I paused for a second. It stresses me out to even see that parte de la mesa. It's chaotic, sin organización. Solo estoy completando the first paper that I encuentro. I saw that I have 38 minutos until my próxima work call, and I decided that I would spend ese tiempo poniendo todo in order. I put on my favorite band de rock argentino, Soda Stereo, and I dropped all the papeles en el piso. First, puse todas las completed ones in a pila and los no completados en otra. After filing los completados, I arranged the incomplete papers por tema con los más difíciles primero in order to give me the most tiempo para aprenderlos. I made a mental note to look up cada tema on YouTube and to watch a video on the topic before completing los ejercicios. Cuando the 30-some minutos had passed, me sentí relajado. Tuve una orden al caos and a place to start el próximo día. For the next 6 days in a row, hice the same process. Vi the topic of the chosen paper, I saw a video on YouTube, completé the ejercicios, and escribí and hablé my own sentences. Each day, pasé unos minutos más, up till spending the whole hora de almuerzo on Spanish. Then came day 7. Tuve planes to watch a soccer game with the guys at the bar. A las 11. Mi alarma sonó when I was at the bar. I turned it off and seguí bebiendo and yelling con mis amigos. Esa noche at 8, exhausted y un poco buzzed, I entered the house and saw la pila de materiales de español. God damn it, I exclaimed. I can't now. I don't have energía. El próximo día, la alarma desactivada didn't go off, nor the next. El lunes, at 12:15, me di cuenta de my error. 3 days had passed sin practicar y tuve un gran sentimiento de fracaso. Después de beating myself up mentalmente unos minutos, detuve. No hay tiempo to feel bad. Salgo in 2 months. La única cosa que hacer is start over. I completed the rest of the hour on the próxima página on the pile, exactamente how I had done unos días antes. Not all was perdido. 3 días de good work después, and I had completado todas the pages without answers. I had a list of topics that are hardest for me. Ahora qué? I mused. I had a flashback to my consult with Angélica. Le dije my goal and the time I had left to lograrla. Which is the toughest aspecto of the language for you? She preguntó. I responded, speaking. Me da pena hablar. And that, the hardest thing,
Es what I had avoided from the beginning de mi autoestudio, hablar. My writing got better and I read okay, but Angélica me había desafiado to practice all four each week. The easy ones of leer and escribir, pero equally the hard ones like escuchar and hablar. That night on the sofa, elegí some Argentinian shows y dos podcasts to add to my práctica durante making la cena each night. I gathered el coraje to contact la chica bonita who I met in the oficina during my interview in Mendoza. I have to be honesto with you, I'm not fluent in español. Can we practicar once a week por WhatsApp? She responded the next morning, yes, don't take it the wrong way, but it's obvio, haha. I can help you. Send me a voice message with times que te convienen. That same morning, my favorite English book translated to Spanish arrived. Like all the resto, la meta empezó small. 1 page tonight, I promised myself. I put the event in the calendario. If I read, I told myself, I earn an ice cream. And yes, if you must know, my compañía in Mendoza knew that I wasn't fluent in the end, but I continued with my práctica personal. And within 3 months, with the help of the chica from WhatsApp, now my girlfriend, I could comunicar in an impressive way. How did you get so much better? A colleague questioned me. With a bit of help, but en realidad, I did it myself. All due respect, chúpate eso, Angélica. Now, if that's enough for today and you feel inspired to start your solo practice plan, hooray! If you're curious to see if one more listen will improve your understanding of the story, let's get started with the full Spanish version. Puedo aprender español solo. ¿Qué carajo? Mi querida tutora Angélica está mudándose al Caribe y por eso tiene que dejar de enseñar clases de español. Yo confié en ella para ayudarme a ser fluido antes de que empiece mi nuevo trabajo en Argentina en 3 meses. Esto no puede estar pasando. Pienso en mis opciones. Número 1, encontrar otro tutor inmediatamente y esperar que sea tan bueno como Angélica. Pero ella es una amiga dándome un precio ridículamente bajo. ¿Puedo pagar por un tutor en la tasa del mercado? Número 2, ¿puedo admitir a mi empleador nuevo que mi español fluido en realidad es español intermedio en su mejor día y esperar que no me quitan la oportunidad? Y número 3, tomar control yo mismo y aprender sin tutor. 1 parece costoso. 2 es una opción poco viable. Necesito este trabajo. Opción 3 es desalentadora, pero me intriga. Siempre he sido muy motivado y disciplinado. ¿Por qué no puedo hacerlo? La próxima noche me siento en la mesa de cocina con todos mis materiales de Angélica y un gran vaso de vino. Planeo estudiar por 2 horas porque mi meta es estudiar 20 horas a la semana, 2 cada noche y 5 el sábado y domingo. Un vaso de vino más tarde y después de muchas búsquedas en los archivos y los emails de mi computadora, y me doy cuenta de que no tengo ni idea de dónde empezar. Además, estoy cansado y decepcionado que 90 minutos han pasado sin ningún progreso tangible. Por los próximos 3 días, paso 30 o 40 minutos mirando fijamente a mis materiales, sintiéndome como un fracaso. Angélica, no te vayas. Al día siguiente, tomo otro acercamiento al problema. Por la mañana, pienso sobre mi meta para ir de intermedio a fluidez dentro de 3 meses. Mi meta de 20 horas a la semana es, aunque valiente, demasiado.
Recuerdo un artículo que me dijo que debo empezar con una meta chistosamente pequeña y añadir de allí. Pensando por un minuto, lo tengo. Completar los ejercicios en la página encima de la montaña de documentos que imprimí de Angélica. Eso. Lo hice de inmediato, 10 preguntas, y me sentí como un ganador. Usando el ímpetu de este logro, fui a mi calendario para agendar la próxima página de preguntas. Aprender muy tarde por la noche con un vaso alcohólico en la mano no sirve, me admití. Cuando estoy en mi mejor momento. Yo supe, al mediodía, cuando normalmente tomo un descanso de trabajo para ver a Twitter, Insta y ESPN. Puse una alarma recurrente en mi móvil para las 12, con música argentina para recordarme de lo necesario. Dejando mi teléfono en la mesa, decidí que fue bastante para hoy. Empecé el proceso largo de arreglar los papeles, el montón de tarjetas flash y de poner el desastre en el rincón de la mesa de cocina. Pausé un segundo. Me estresa aún ver esa parte de la mesa. Es caótica, sin organización. Solo estoy completando el primer papel que encuentro. Vi que tuve 38 minutos hasta mi próxima llamada de trabajo. Decidí que pasaría ese tiempo poniendo todo en orden. Puse mi banda favorita de rock argentino, Soda Stereo, y dejé caer todos los papeles en el piso. Primero, puse todos los completados en una pila y los no completados en otra. Después de archivar los completados, arreglé los papeles no completados por tema, con las más difíciles primero para darme lo más tiempo a aprenderlos. Hice una nota mental de buscar cada tema en YouTube y ver un video sobre el tema antes de completar los ejercicios. Cuando habían pasado los 30 y poco minutos, me sentí relajado. Tuve una orden al caos y un lugar donde empezar el próximo día. Por 6 días seguidas hice el mismo proceso. Vi el tema del papel escogido, vi un video de YouTube, completé los ejercicios y escribí y hablé mis propias oraciones. Cada día pasé unos minutos más hasta estar pasando toda la hora de almuerzo en español. Entonces vino día 7. Tuve planes de ver un partido de fútbol con los hombres en el bar a las 11. Mi alarma sonó mientras estar en el bar. La desactivé y seguí bebiendo y gritando con mis amigos. Esa noche a las 8, agotado y un poco chispadito, entré a la casa y vi la pila de materiales de español. Maldito sea, exclamé, ya no puedo, no tengo energía. El próximo día, la alarma desactivada no sonó, ni el próximo. El lunes a las 12:15 me di cuenta de mi error. Habían pasado 3 días sin practicar y tuve un gran sentimiento de fracaso. Después de golpearme mentalmente unos minutos, detuve. No hay tiempo para sentirme mal. Salgo en 2 meses. La única cosa que hacer es empezar de nuevo. Completé el resto de la hora en la próxima página en la pila, exactamente como había hecho unos días antes. No todo fue perdido. 3 días de buen trabajo después y había completado todas las páginas sin respuestas. Tuve una lista de temas que más me cuestan. ¿Ahora qué? Musité. Tuve un recuerdo retrospectivo de mi consulta con Angélica. Le dije mi meta y el tiempo que me quedó lograrla. ¿Cuál es el aspecto más difícil del lenguaje para ti? Ella preguntó. Yo respondí, hablar. Me da pena hablar.
Y esa, la cosa más difícil, es lo que había evitado desde el inicio de mi autoestudio, hablar. Mi escritura mejoraba y leía bastante bien, pero Angélica me había desafiado a practicar todos los 4 cada semana. Los fáciles de leer y escribir, pero igual los difíciles de escuchar y hablar. Esa noche en el sofá elegí unos shows argentinos y 2 podcasts para añadir a mi práctica durante hacer la cena cada noche. Reuní el coraje para contactar a la chica bonita quien conocí en la oficina durante mi entrevista en Mendoza. Tengo que ser honesto contigo. No hablo fluido el español. ¿Podríamos practicar una vez a la semana por WhatsApp? Ella respondió la próxima mañana. Sí, no lo tomes mal, pero es obvio, jaja. Puedo ayudarte. Envíame un mensaje de voz con horas que te convienen. Esa misma mañana llegó mi libro favorito traducido al español. Como todo el resto, la meta empezó pequeña. Una página esta noche, me prometí. Puse el evento en el calendario. Si leo, me dije, gano un helado. Y sí, sí debes saber, mi compañía en Mendoza supo que no era fluido, en fin, pero seguí con mi práctica personal y dentro de 3 meses, con la ayuda de la chica de WhatsApp, ahora mi novia, pude comunicar de manera impresionante. ¿Cómo mejoraste tanto? Me cuestionó un colega. Con un poco de ayuda, pero en realidad lo hice yo mismo. Con todo respeto, chúpate eso, Angélica. That's it for today and for the season. Can you believe it? Time flies, as they say. It's been a lot of fun putting this together for the second season. Te agradezco for sticking around. If you want to say hi, take me up on some of those content offers from this season, such as the PDF of suggestions that inspired this episode, or to make a donation, I'll leave info in the description. Also, I have a spot or 2 open for listener-suggested topics in Season 3. Send me some ideas. Lastly, make sure you rate this podcast and subscribe so you know when the next season has started. I have a fun workbook project that needs my attention this summer, so I'll be back as soon as I can with Season 3. All right, then, that's it. Hasta la próxima temporada.